poderoso. Aleluya. Amén. Deme un aplauso fuerte a Jesús, por favor. Deme un aplauso fuerte a Cristo. Vamos a darle las gracias al Señor Jesús. A Él es al que honramos, a Él es el que adoramos. Acompáñeme a orar en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que en esta noche vamos a recibir, por lo que tu presencia tiene para nosotros. Que tu misericordia se extienda sobre nuestras vidas, mi Dios, y que podamos recibir cada vez más, Señor, que un mayor nivel de fe se ha puesto sobre nosotros, que un mayor nivel de entendimiento se ha puesto sobre nuestras vidas, y que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, lo que tú quieres impartirnos en esta noche por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es de los que toman nota, le invito a que por favor busque su Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 6. Primera de Juan 5, 6. Únicamente ese texto vamos a leer por ahora. Dice la palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu que Él da, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lo voy a volver a leer. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Ahora sí. Bueno, bienvenidos en todos en esta noche. La palabra de hoy se llama testifica, y espero que en esta palabra usted pueda recibir algo de parte del Espíritu Santo. Chicos, gracias. Quiero comenzar esta noche habiendo leído este texto y teniendo el título de la palabra de hoy, de la noche de hoy, con unos testimonios. Y le voy a invitar a que usted esté pendiente, atento, tenlos ahí un momento, atento a los testimonios que vamos a dar. Entonces, ¿qué se me hicieron los de los testimonios? Aquí está. Llámenme a Lela, por favor. Ya se puso nervioso, hermano. Deben un pianito, porfa. Ahí está. Hola, mija, ¿cómo estás? Hacia este lado. Bueno, muy bien. Quiero comenzar esta noche con el testimonio de este par de chicos. Quiero presentarles a Beyman y su novia Lelaine. Estos dos niños son de Tenerife, Magdalena, acento costeño. Ajá. Ellos llegaron aquí a la iglesia ya hace varios tiempo. Primero Lela y después Bey. Son un noviazgo con propósito. Están a punto de casarse, están a unos meses ya. Déjalo aquí para que se escuche. Mira a ver si tú está prendido. Sí, en agosto nos casamos con el favor de Dios. En agosto se casan con el favor de Dios. Amén. Bueno, Bey y Lela, no sé quién quiere hablar. Ahí tienen los micrófonos. No tienen mucho tiempo porque tengo otro testimonio más, pero me pareció muy hermoso lo que ustedes me contaron qué día que hablamos. Y les dije, tienen que dar testimonio de eso. ¿Cómo fue? Listo, bueno, todo empezó en la palabra de hace 15 días, el viernes sobrenatural, que hablaba acerca de lo que era la puerta, la llave que recibíamos, que era Cristo, su sangre, sí, la muerte. Entonces, en medio de todo eso, obviamente el Señor ya me había venido hablando desde, pues, hace ratico. Pues para ponerlos en contexto, yo renuncié no hace mucho del trabajo que tenía, el Señor me lo había pedido. Entonces yo le venía pidiendo al Señor sobre mi empresa, ¿sí? Sobre mi negocio, sobre lo mío. Y era una promesa que el Señor me había dado, me había entregado. Con el pasar de los meses, de enero hasta el día de hoy, se presentaron muchas pruebas, muchas dificultades con respecto a eso. Y ese viernes, yo recibía en mi corazón, o sea, yo había escuchado muchas palabras, pero nunca había tomado la decisión
digamos, el diseño que se estableció esa noche paz, de que llegáramos a nuestras casas, oráramos, ¿sí? Accediéramos con esa llave que se nos había sido entregada. Entonces, que nos levantáramos luego en la madrugada, antes de que saliera el sol, antes de que amaneciera, ¿Quién se acuerda de eso? Ellos lo hicieron. para pues recibir la respuesta. Ajá. ¿Sí? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Bueno, así. Terminó la palabra, llegamos a la casa, Ajá. la volví a escuchar porque pues quería ser bastante intencional con lo que íbamos a hacer, ¿sí? Ajá. Porque era algo que habíamos sentido los dos, o sea, Sí. fue algo impresionante, como que tenemos que hacerlo. Sí, estábamos inquietos los dos, inquietos. Estaban inquietos con Sí. el tema. Exacto, entonces llegamos, escuchamos otra vez la palabra y empezamos a orar. Empezamos a orar conforme al diseño que se dio, Ujú. ¿sí? Y después en la madrugada, antes de que pues amaneciera, para recibir lo que el Señor nos había entregado, ¿sí? Entonces pasó una semana y como que nada, yo como que bueno, ¿sí? Como que quise como perder eso, pero yo dije no puedo perderlo. Después, a la semana siguiente, empezaron a escribirme muchos pacientes para poderlos atender, ¿sí? Y yo no tenía los equipos. Ese día yo iba a atender a alguien y esa persona llegó, una amiga muy especial. Espérate, hagamos publicidad. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, yo soy esteticista y cosmetóloga. Bueno. Bien, sigue. Entonces necesitaba los equipos. Iba a hacer un facial esa mañana y la muchacha no me llegó, ¿sí? Por la mañana. Y yo como que, ay, ¿sí? Entonces me habían escrito varios PAS Ajá. antes de todo eso. Pero mi pensado era, no tengo los equipos. Me limitaba, ¿sí? Aún sabiendo lo que el Señor me había entregado ese día. Entonces empecé otra vez como que no voy a perder la fe, y también esto va alineado a la palabra del domingo acerca de dónde está nuestra fe, nuestra mirada y todo eso. ¿sí? Bien. Entonces ella llegó, yo comencé a comentarle y ella me dijo, no te preocupes, vamos a hacerle, yo los compro, los compramos. Y compré mis equipos, no sabía que Beyman me tenía una sorpresa con otro equipo. A raíz de eso, muchos me escribieron. En un día me escribieron como 5 o 6 personas y yo me quedé como, ¿sí? Entonces pude recibir eso de parte del Señor y sigo caminando en pos de lo que Él me entregó, ¿sí? De esa promesa de lo que es mi empresa, ¿sí? Mi negocio, lo mío. Bien. Una palabra recibieron, la pusieron por obra, oraron conforme al diseño y al día siguiente, de ahí en adelante de la semana, empezó el Señor a responderles a ustedes. Exacto. Tal sí. cual. Sí. ¿Qué más quieren contarnos? ¿Eso ya? ¿Queda ahí algo más? Bueno, es muy bonito ver cómo no solamente se limita a nosotros, sino a nuestras familias, porque recientemente ha empezado a haber abundancia en nuestra casa, ha empezado a haber abundancia en nuestra familia, y han salido de ese lugar en el que se encontraban, ¿sí? Han hecho muchas cosas en sus casas, muchos proyectos, y han podido mejorar su vida. Qué bueno. Sí, lo que Beyman se refiere es que lo que pasa es que en mi casa, bueno, donde mis papás, ellos estaban esperando un recurso para renovar la casa, que era algo que tenía un poco mi mamá como triste y siempre en conflicto con mi papá. Ajá. Y también eso llegó. Dios O abrió sea, puertas. en estos momentos la casa la están renovando y todo. Qué lindo, amén. Me alegra mucho. Démosle gloria al Señor por eso. Amén. Qué bueno eso. Bueno. ¿Cuándo es que es el matrimonio? En agosto. En agosto se casa. Sí, Y todo esto ayuda para que ese proyecto familiar así es. avance. Bueno, no está de más para que ustedes oren por ellos, para que estemos pidiendo al Señor y para que vean la fe de ellos en acción y la respuesta del Señor. Amén. Me alegra mucho. Gracias a mis hijitos. Dios los bendiga. Denme los micrófonos. Yo tengo otro testimonio más. Solo un tono más. Déjame solo este. Tengo otros testimonios más que contar. Y espero que esta noche, con estos dos testimonios, el de ellos, que puede que para algunos sea sencillo, pero
cómo reciben una palabra y cómo por causa de esa palabra ellos toman la decisión, oran, piden a Dios que les diga qué hacer, tal cual como la recibieron, y empiezan a darse respuestas en esta semana. Tengo otro testimonio, por ahí está Yohitan y Lady, los veo, no los veo, aquí están. Quiero que les presten atención también a este otro testimonio, este par de muchachos. No sé quién de los dos quiere hablar. Hola mis hijos, buenas noches. Venga para acá, más acá, más acá. Bueno, cuando quieran. ¿Cómo fue? No, pues yo quiero contarle un poquito de mi proceso. Ajá, bien, dale. Hace 4 años a mí me diagnosticaron lupus eritematoso, que es una enfermedad crónica, es decir, para los doctores no se cura. Es donde la enfermedad al mismo cuerpo se ataca. Entonces, por esto también afectó mi riñón en gran manera, hasta la diálisis me han nombrado. Entonces, pues esto ha debilitado mi fe, tanto mi mente como mi cuerpo, me ha debilitado demasiado. Pero hubo un día especial, el 4 de abril, que yo sé que espiritualmente pasó algo, que se rompió algo en mí. Ese día colocaron la mesa con los actos proféticos, el vino, el agua, todo. Yo quería que me dieran miel, realmente, y yo ni siquiera pasé aquí a que me ministraran porque ya me daba pena de tanta administración que me daban. Entonces yo me quedé allá. Entonces el pastor como que dijo, y se fue para donde yo estaba, trajo a los profetas y me untaron toda de aceite. Ese día yo sentí que se desprendió algo muy fuerte de mí y sé que hubo como un antes y un después. Después de ese día, al día siguiente se alborotaron las cosas. Se manifestó algo muy fuerte en mi cuerpo. Me dolió mucho lo que no me dolía, la columna, toda la cadera, la espalda. Y adicional, pues yo no puedo asomarme al sol porque de una vez me broto. Entonces, después de eso yo estaba que no podía ni caminar. Entonces, yo creo en los actos proféticos. Yo tengo una sal que está apartada para los actos proféticos. Y yo le dije a mi esposo, como sacerdote de la casa, yo quiero que usted ore por mí, que ponga las manos, que me frote esa sal. Y así fue, con mucha fe lo hicimos y eso fue inmediatamente. Pasaron 2 minutos y yo ya no tenía dolor, no tomé ni siquiera pastas. Ya los 2 días tampoco había brote en mi cuerpo. Ahorita pues yo me asoleo y pues veo que no hay brote. Hace 1 mes y 20 días veo que ya la fatiga crónica ya no está conmigo, es decir, mi día empieza a las 4 de la mañana y termina a 10, 11 de la noche y he estado muy enérgica cuando a veces tengo que pasar todo el día en la cama, realmente. Las articulaciones tampoco me han dolido. Tenía un problema que yo creí que iba a quedar calva, realmente se me caía demasiado el cabello, yo me miraba al espejo y yo decía, esta no soy yo. Adicional, en todo este proceso llevo 2 años en donde bajé 10 kilos, en donde era tremendo mirarme al espejo y saber que esa no era yo. Pero gracias a Dios, en este tiempito he recuperado peso, 7 kilos he recuperado. Y pues para la gloria y para la honra de Dios, porque Dios desde que inició este proceso me ha dicho, no crees que sí, que te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aunque muchas veces esto me ha debilitado y he perdido la fe, las fuerzas, pero como dice, el justo se cae, pero Él lo levanta las 7 veces, lo que sea necesario. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Tú quieres decir algo, Yohita? ¿Sí? Amén. Un aplauso al Señor. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Luis, Joan. Desde hace mucho rato también yo había visto que Dios estaba orando en mi esposa. Pues mi esposa tenía unos resultados, normalmente eso tenía que estar en 130, 100 algo más o menos los resultados de la urología, y a ella le llegaban más de 1000, 2000, eso le llegaban siempre, y eso fue cambiando, comenzó a bajarle de 3000 a 2000, a 500, a 400, ya las articulaciones no le dolían tanto. Llegó el punto en que yo me acuerdo mucho una semana que no se movía de la cama, tocaba hacer todo, o sea, tocaba pasarle, ayudarla a bañar, y pues yo sí oro bastante a mi esposa, ha venido orando y sé que está sanándola y la va a sanar completamente. Cuando el pastor nos dijo, pues la verdad sí lo pensamos bastante. Cuando veníamos ahorita en el carro, algo me llegaba a la cabeza que
me decía como que además de la sanación de su esposa, también hice algo por ustedes, que fue lo de la casa, del apartamento, y pues lo he tenido en la cabeza desde que vinimos en el carro. Es algo que nosotros casi perdemos un apartamento y, o sea, cosas de mi Dios, que en un mes y medio nos aprobaron, nos hicieron un crédito, nos aprobaron mi casa allá, nos entregaron el apartamento y eso fue en un mes. O sea, en un mes cuando le aprueban un crédito sin tener ingresos, porque eso fue a mi esposa que le aprobaron el crédito. O sea, son cosas que han pasado que uno dice, son cosas que solamente mi Dios puede hacer. Amén. Vale, muchas Démosle gracias. aplauso al Señor. Bueno, ahí están estos dos testimonios en esta noche que nos ponen a, primero, alegrarnos en el corazón. Amén. ¿Usted no se alegra? Segundo, a pensar por un momento el nivel de fe que podamos tener cada uno de nosotros y lo que por la palabra podamos recibir y lo que se imparta sobre nuestras vidas, y que de usted y de su decisión dependa recibir, tomar lo que el Señor quiere entregarle. Y realmente eso es lo que en esta noche le pedimos que usted reciba y entienda en esta noche. La palabra se llama testifica. ¿Qué fue lo que ellos hicieron en esta noche? Dar testimonio. Amén. Que usted pueda dar testimonio también algún día o en algún momento. Que el testimonio que usted dé sea tan contundente como el de Lady, que con una enfermedad bastante compleja reciba una palabra, crea por fe y empiece a orar, y el Señor empieza a manifestarse en sanidad sobre ella. Que una palabra como un testimonio como la de Beyman y de Lelaine, que reciban una palabra, que entiendan algo del Señor y empiecen en fe a moverse, y que al día siguiente y la semana siguiente todo empiece a cambiar en sus vidas. ¿Cuántos anhelan eso? Quiero pedirle que levante su mano, vamos, y en el nombre de Jesús diga: Padre, quiero darte gracias por esta palabra, y quiero pedirte que al escucharla y al recibirla me enseñes y me hables y me muestres cómo testificar de manera correcta de lo que tú quieres hacer en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, con estos dos testimonios quisiera darles esta palabra y compartirles algo que durante esta semana he estado meditando en el Señor. El año pasado compartí parte de esta palabra, pero fue muy por encima, y me quedó como la necesidad de seguir entregando mucho más, porque sé que hay mucho más y sigue habiendo mucho más en esta palabra, en lo que quiero compartir en esta noche, algo de lo que hablamos el año anterior referente al poder del testificar o al poder del testimonio. Quiero pedirle que entienda algo, mi amado hermano. Cuando nosotros recibimos una revelación, cuando el Señor nos habla de manera personal a nosotros, nos habla a través de la palabra. Yo entiendo que podemos recibir un testimonio o una revelación de parte del Señor, pero siempre todo testimonio que recibamos debe estar sustentado en la palabra. Creo que eso es muy importante decirlo. Ahora, la veracidad de este testimonio se da siempre y cuando el que lo reciba esté conectado con el reino de los cielos. Y yo he entendido, amado hermano, que la palabra testimonio está muy conectada, cuando somos creyentes, está muy conectada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y con ese entorno que en Él hay en medio de nosotros. Cuando alguien es testigo de algo, cuando una persona es testigo de algo que sucede, cuando ve que algo pasa y puede testificar de lo que está viendo, él puede con certeza hablar de lo que vio, de lo que escuchó o de lo que sucedió. Ellos dieron su testimonio porque por la fe recibieron algo y empezaron a hacer. Y cuando empezaron a hacer, vieron respuesta y testifican de la respuesta que vieron. Pero quiero en esta noche, con esta palabra, hablarles un poco sobre realmente cómo opera el testimonio desde el ámbito espiritual. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Ahora, ¿cómo logramos entender estos
versículos o cómo logramos entender lo que Juan, el apóstol, ya un poco más anciano, en esas 3 cartas, una de esas, la primera carta, explica cómo entender eso del testimonio que dan en el cielo, el testimonio que dan en la tierra, el testimonio que da el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que son testimonios desde el cielo. ¿Cómo funciona eso del testimonio aquí en la tierra? Que la dan el Espíritu Santo, el agua y la sangre, versículo 8. Para eso voy a recordar algo que el mismo Juan dijo en su evangelio, en su carta, Juan capítulo 3, versículo 3, 4, 5 y 6. Todo está en Reina Valera. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, ahí va a estar primero, y del Espíritu, está el Espíritu Santo ahí, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estos testimonios que usted acaba de escuchar podrían parecerle extraños, raros o poco creíbles cuando usted no lo ve desde la perspectiva del Espíritu. Estos testimonios que usted acaba de escuchar podría darles hasta lógica humana cuando usted no logra conectarse con el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando un testimonio como el de esta mamá, esposa, digo mamá porque tiene una niña muy, muy bonita, una niñita, y cuando ella dice tenía una enfermedad, y esa enfermedad era ese tipo de enfermedades raras que tiene todo tipo de síntomas que atacan el mismo cuerpo, y estoy sintiendo después de una palabra que esa enfermedad está retrocediendo en mi cuerpo y la sanidad está avanzando en mí. ¿Cómo entender clínicamente, médicamente, que ella por la fe recibe algo? Dijo ella: me ungieron de aceite toda completa. Que después de ese momento, la enfermedad que estaba sobre ella, dijo el esposo, al punto de que teníamos que llevarle a la cama todo porque ya ni se podía mover, esa enfermedad empieza a retroceder. Y la única manera, mi amado hermano, es que, como dice Juan, el que no naciere de nuevo. Y para lo que en esta noche queremos impartir, usted necesita entender que debe nacer de nuevo. Otra vez, usted debe entender que debe nacer de nuevo. O sea, usted debe recibirlo todo en su espíritu, dígame amén. Ahora, el agua, la sangre y el Espíritu Santo, dice la palabra, son testimonios muy importantes aquí en la tierra para nosotros, así como lo son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en el cielo. Y voy a pedirle que por favor mire, esta palabra o lo que está hablando Juan es tan profundo que no lograremos hablarlo todo hoy. Sin embargo, sí vamos a tocar cosas muy importantes de las que no tocamos el año anterior de esta palabra, y espero que usted tome la tarea de con estos textos de empezar a codificar y profundizar, porque hay tesoros de Dios en esta palabra. Esta palabra debe traerle a usted un entendimiento muy, pero muy claro en su espíritu, para hacer que usted pueda entrar, lo voy a decir así, a una dimensión mayor del entendimiento de quién es Cristo o cómo opera Cristo en el corazón o en la vida de una persona o de una familia. Voy entonces al texto, 1 de Juan 5, 6. Una vez más lo vuelvo a leer. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, con E mayúscula, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de sus hijos. Lo primero que quiero que reciba de todo esto, y tomo únicamente el versículo 9, es que cuando usted escuche testimonios de los hombres, sepa filtrar y sepa recibir o no recibir los testimonios de los hombres, porque algunos serán buenos testimonios, otros serán malos testimonios. O sea, unos hablarán bien,
pero otros hablarán mal. Y usted no puede andar recibiendo cualquier testimonio, y mucho menos siendo de hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar o pesar los espíritus y entender quién está diciendo y qué está diciendo lo que está diciendo, o quién está diciendo. Lo que sí debemos tomar como propios para nosotros son los testimonios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este texto, en 1 de Juan 5, del Padre, del Verbo y del Espíritu. Esto es importante. Ahora, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Miren cómo la palabra testimonio se repite tantísimas veces desde el versículo que iniciamos, que es el 6, y vamos en el 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El año pasado, cuando prediqué de esto, que fue la parte final de un mensaje que di en el mes de noviembre, creo, toqué esto pero al final, y entonces como lo dejé para el final, no hubo tiempo de hacer lo que quiero hacer en esta noche. Ese día, y lo vuelvo a repetir, entendí, estudiando la palabra, que para la palabra testimonio, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, en el griego, Juan, cuando lo escribió la palabra testimonio, pero la palabra en griego, testimonio, tiene dos aplicaciones o dos formas de entenderse. Aunque es la misma palabra, en griego no se escribe igual, porque la intención con la que cuando él dijo testimonio en un versículo no es la misma intención con la que cuando él dijo testimonio en otro versículo. Espero hacerme entender. Eso es lo hermoso del griego o del hebreo, que son bastante interesantes. En estos versículos de 6 al 12, la palabra testimonio se usa de dos maneras. La primera, testimonio, martureo, que significa ser testigo, testificar, declarar, atestiguar o dar testimonio. Hasta ahí, digamos que normal. Usted y yo sabemos, sí, ¿qué es el testimonio? Alguien que es testigo, que testifica o que declara, o que atestigua o que da testimonio. Pero la otra forma de entender la palabra testimonio, lo dije en aquella oportunidad, es marturia. Marturia es evidencia dada de manera judicial o judicialmente. Eso es testimonio en ese otro contexto de la palabra en griego testimonio, que es marturia. Entonces, una es marturea y la otra es marturia. ¿De dónde sacamos esto? Usted puede buscarlo en internet, puede buscarlo en unos diccionarios de griego o de hebreo para pasado al español, y cuando busca en ese versículo o en esos versículos, viene a darse cuenta que en el versículo 5, 6, 7, 8, 9, la palabra testimonio es martureo. Pero a partir del 10, el 11 y el 12, la palabra testimonio es marturia. Y ahí entonces cambia totalmente la idea de lo que él quiere decir. Le repito: martureo, ser testigo, testificar, declarar; marturia, evidencia judicial. Entonces, Juan, lo que en la carta que escribió, carta de Juan, capítulo 5, al usar la palabra testimonio, al usar estas dos palabras, quiso dar a entender, o lo que quiso dar en la idea del texto, eran dos cosas distintas. Por eso uno es el testimonio del cielo y otro es el testimonio de la tierra. Uno es el marturea del cielo y otro es el marturia de la tierra. Voy a ahondar en esto y quiero que usted esté muy atento, porque cuando usted da testimonio, usted se alinea con el cielo y con la tierra. Y preste atención, porque creo que esta parte es muy, muy importante. Aunque se escriben iguales en el español, testimonio, en el griego son totalmente distintos y significan dos cosas distintas. Testimonio, marturea, G3140, si quiere tomar nota, que significa ser testigo, testificar o declarar. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da
testimonio. La palabra testimonio ahí en el versículo 6 es testificar o declarar. Ojo con esto. Él es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué hace entonces el Espíritu? Testifica o declara. ¿Dónde lo hace? En el cielo. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio. Otra vez marturea. O sea, 3 son los que testifican o declaran. ¿Dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio. Otra vez, marturea. ¿Qué es qué? Testificar o declarar. ¿En dónde? En la tierra. Ahora entonces los 3 dan testimonio en el cielo, pero también los 3 dan o testifican y declaran aquí en la tierra. Versículo 8. El Espíritu, el agua y la sangre. Ojo con esto porque hace un momento dije que en el cielo 3 daban testimonio. ¿Que eran quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Verbo y el Espíritu Santo. Pero aquí en la tierra también hay 3 que dan testimonio, que son ¿quién? El Espíritu, el agua y la sangre. En los cielos marturea, o sea, testifican o declaran el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En la tierra testifican o declaran el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Cuando usted se pare a dar testimonio, tenga presente en su espíritu que en los cielos hay alguien que se está uniendo con usted para dar testimonio. Padre, Verbo y Espíritu. Y en la tierra 3 se unen con usted para dar testimonio: Espíritu, agua y sangre. No sé si a usted le parezca extraño. A mí me parece muy extraño, pero me atrae enormemente entender qué significa esto. Ahora, ya hablamos de martureo o martureo. Hablemos de marturia, que es también testimonio, pero se dice de otra manera. Dijimos que marturia era evidencia judicial. Versículo 9. Si recibimos el testimonio, o sea, la evidencia judicial de los hombres, mayor es el testimonio, o sea, la evidencia judicial de Dios. ¿Por qué? Porque este es el testimonio, o sea, la evidencia judicial con que Dios ha testificado. Testifica y declara, y la palabra testificar es martureo. Esa palabra, cuando Dios testifica, lo hace desde el testificar o declarar, no como evidencia judicial, sino que Él dice, ha declarado, ha testificado acerca de su Hijo. Vamos en el 9, vamos al 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene ¿quién? El testimonio, que es que la evidencia judicial en sí misma. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio, que es que evidencia judicial que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Este es el testimonio. Ahí es que marturia, que es que evidencia judicial. Esta es la evidencia judicial, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué fue lo que hicimos en esta oportunidad que voy a volver a repetir para que usted junto conmigo logre conectar las palabras y sepa cuál es cuál y entienda cómo operan cada una de ellas? Cambié la palabra testimonio por marturia, en donde corresponde, y la palabra testimonio por marturea o martureo en el lugar donde corresponde. Mismos versículos, pero ahora según la intención griega, lo que significa la palabra. Una vez más, primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que testifica y declara, porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque 3 son los que testifican y declaran en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno.
8. 3 son los que testifican y declaran en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. 9. Si recibimos la evidencia judicial de los hombres, mayor es la evidencia judicial de Dios, porque esta es la evidencia judicial con que Dios ha testificado y declarado acerca de su Hijo. 10. El que cree en el Hijo de Dios él tiene en sí mismo la evidencia judicial. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en la evidencia judicial que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y esta es la evidencia judicial, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Notó usted que en estos versículos, si lo vemos así, se está hablando de ámbitos jurídicos? Quiero saber si aquí hay abogados. Tengo uno. Alguien que tenga que ver con estudiantes de derecho. Allá tengo otra. ¿Alguien más que conozca algo de derecho? Porque vamos a hacer un ejercicio. Ellos dos. Muy bien. Cuando una persona se para en el reino de los cielos para pedir o para recibir o para manifestar algo sobre su vida, debe entender que en todo eso hay un ámbito jurídico que opera sobre esa persona. Entiéndame, usted que viene por primera vez, usted que recién llega a esta iglesia, usted que hace parte de esta iglesia, usted que ora al Señor, usted que tiene necesidad de cosas de Dios, debe entender cómo funciona en el ámbito espiritual este ámbito jurídico a la hora de usted presentarse y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que haga algo a favor suyo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Comprenda que hay leyes que en los ámbitos, que en un sistema de justicia que hay en el reino de los cielos, hay principios, hay verdades que el sistema, aquí en Colombia es el sistema penal acusatorio, o en el reino de los cielos hay un sistema legislativo que opera o a favor o en contra de los hombres. Si usted ha entendido en lo que Dios está estableciendo y sabe cómo operar de aquí en adelante con lo que le estoy enseñando, usted va a caminar como alguien entendido en el reino y entenderá y comprenderá que cosas mayores pueden ser desatadas a favor suyo cuando menciona y entiende el nombre de Jesús y lo que en el nombre de Jesús puede manifestarse sobre su vida. Mire, lo que un juez diga es ley, y ese juez mueve todo un aparato legislativo o ejecutivo o judicial o lo que sea para que se cumpla esa ley. ¿Cuántos entienden lo que digo? Vamos a comprender lo que dijo Juan. En este texto yo noto una interacción entre el cielo y la tierra, pero esta interacción, porque unos son los que testifican en el cielo, otros son los que testifican en la tierra, pero en medio de ellos estamos nosotros. ¿Sí nota que aquí no nos mencionan, pero se supone que estamos ahí en medio de eso? Es más, si usted lee la carta de primera, segunda y tercera de Juan, se va a dar cuenta que ahí estamos nosotros interactuando en medio de las cartas de Juan. Pero en esta, que es muy judicial, están los hombres inmersos en medio de algo que sucede entre el cielo y la tierra. Todo esto que estoy diciéndole es a favor de los hijos de Dios. Comencemos. ¿Quién es el que testifica y declara en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que testifican y declaran en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. Y dice el texto que los tres concuerdan o están de acuerdo. Voy a ponerles un ejemplo. Una sanidad, hay tantas. Bueno, el ciego que es sanado por Jesús, el que sabía que era ciego y ya después dejó de serlo,
y que Jesús le impuso su mano y le dio una palabra y él sanó, pero no vio al que lo sanó. ¿Recuerdan? O el cojo que fue sanado por Pedro, que iba camino al templo y se encuentra con él y le pide y le dice: dame por favor. Y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y este hombre se levanta y dice la palabra que entró brincando y saltando en el templo. Ok, cualquiera de esos ejemplos. Cuando una persona como el ciego, que es el cojo, perdón, que está en el templo a la entrada, o como el ciego que se encuentra con Jesús, o como Lázaro que está muerto dentro de la tumba, o como cualquier persona que queda ahí en medio al lado del Señor y recibe una orden o pide ayuda, esto opera a favor de la persona. Esto empieza a juzgar a favor de la persona. Con las dos personitas que son aquí, mi doctor el abogado y la señorita que es la estudiante de derecho, que está allá. ¿En qué semestre fue que nos dijo? ¿En séptimo fue? ¿Sexto? Séptimo. ¿Eso en qué año es? ¿Eso qué año es? Tercer año. Ya casi. Ok. Les voy a dar a ustedes, los dos que son los que conocen los conceptos jurídicos, les voy a dar estos elementos para que ustedes me ayuden a hacer una aplicación aquí terrenal. Dice que en los cielos está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en la tierra están testificando el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces se para el cojo. Bueno, se para no. Está tirado el cojo. O está el ciego y se encuentra con Jesús. Y usted, que es el que lo va a sanar. No, muy poquitos, hermano. Yo parece que iba a gritar. Usted, que es que en el nombre de Jesús lo va a sanar. Usted ya entiende esto. Entonces usted se para al lado del necesitado, usted le pone la mano encima y usted recuerda esto que recibió el viernes sobrenatural. Usted sabe que en los cielos están testificando que es que declarar o qué. Testificar o declarar. ¿Quiénes están testificando y declarando? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero también aquí en la tierra están testificando que es que, ¿qué dijimos que era? El Espíritu, el agua. Pero este testificar no es declarar, sino era ¿qué? Evidencia judicial. Ojo. El agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Cuando Jesús se va, o antes de irse, Él le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá otro que traerá consuelo a sus vidas, el Paracleto, el Consolador. Y Él hará todas las cosas que yo les enseñé, o les recordará todas las cosas que yo les enseñé en mi nombre. Amén. Entonces ahí está el Paracleto, ahí está el Espíritu. Ese que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, es el primero que da testimonio aquí en la tierra. Lo primero que usted tiene que hacer es tener una profunda, cercana, muy ligada relación con el Espíritu Santo. Si usted no logra oír y entender o saber quién es el Espíritu de Dios, mi amado hermano, por más que usted mencione el nombre de Jesús, acuérdese que dijimos que Él era una evidencia judicial aquí en la tierra. ¿Cierto? Sí fue esa palabra que usamos, ¿cierto? Voy a revisarla, no me dice que me estoy equivocando. Sí. Evidencia judicial aquí en la tierra. Cuando yo uso la palabra evidencia judicial y hay un caso, hay un acusado y la idea es sacarlo de esa acusación para que quede libre, ¿para qué me sirve la evidencia judicial? Es que ahí de lo que estamos hablando es que ya el testimonio o la declaración surtió la contradicción y ya es prueba, ¿sí? Porque una cosa es la prueba y otra es el elemento material probatorio. Es decir, Doctor, más despacio, úsame palabras sencillas, que es que de derecho nosotros nada. Otra vez. la evidencia judicial hace énfasis a que ya fue probado. O sea, no hay duda de eso. Es verdad declarada judicialmente. O sea que el testimonio que dieron en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, se confirma con la evidencia judicial. Es correcto. Ok, y esa evidencia que es el Espíritu, el agua y la sangre, ¿son claves? Son
Claves. Son determinantes, porque hay un testimonio y aparte del testimonio hay una evidencia palpable que todos pueden corroborar que existe, y por causa de eso pues, se puede dictaminar o decretar que esa persona es inocente. Es correcto, no hay quien pueda contraargumentar, o sea, ya pasó toda oportunidad de ser controvertido, es evidencia, es verdad. Ok. Ahora, usted se para aquí en la tierra con una enfermedad. El médico le dice a usted que usted de esa enfermedad no se va a volver a sanar nunca. Acuérdese, unos son los testimonios de los hombres, ¿recuerda? ¿Qué dijimos que eran testimonios? ¿Recuerdan el texto? ¿Testimonio era qué? ¿Lo puedes poner, por favor? Testimonio de los hombres. ¿Este es testimonio de hombres? Colócame el versículo, testimonio de hombres, por favor, para que usted pueda entender un poco lo que es esto. Porque uno es el testimonio de los hombres. Versículo 9. Si recibimos la evidencia judicial de los hombres, mayor es la evidencia judicial de Dios. Entonces, no todos los testimonios de los hombres son buenos. Algunos testimonios de los hombres son malos, o por lo menos están diciendo cosas que no son los testimonios de Dios o las evidencias de Dios. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos saben que Jesús pagó para que nuestras enfermedades fueran sanadas? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué testimonio es más fuerte? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿A quién debería creerle usted? ¿A Dios o a los hombres? Porque la evidencia judicial de Dios es mayor que la evidencia judicial de los hombres. ¿Sí? ¿Amén? Ok, entonces usted se para frente a una persona que tiene una enfermedad y esa persona todavía lucha en su falta de fe porque quiere creer que Dios lo puede sanar, pero la evidencia judicial de los hombres en ese enfermo es mayor que la evidencia judicial de Dios para ese enfermo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mostrarle la evidencia judicial de Dios para que crea en esa evidencia judicial y para que se afirme en esa evidencia judicial. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Ok. Hablemos del agua, porque eso no lo tocamos esa vez. Hablemos del agua. Podríamos decir que el agua está relacionado en ese versículo con el bautizo, el bautismo. Cuando Jesús va y se sumerge a las aguas, o cuando usted y yo pasamos por las aguas. Pero, o sin embargo, quiero aplicar más el principio del agua o la palabra agua ahí a un texto que está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vuelva al versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En esto es muy importante la palabra de Dios sobre la situación que se está presentando en el momento en una persona. Porque es por la palabra que nosotros seremos lavados. Alguien diga lavados. Y por causa de la palabra seremos purificados. Diga purificados. ¿Sabe cuál es el problema de la persona? Que hasta que no se ha lavado y purificado por la palabra, va a seguir pensando lo mismo. Porque su fe no ha crecido. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted con esa persona que tiene luchas en su carácter, o enfermedades, o problemas clínicos, o críticos, o financieros, o emocionales, o depresión? Dele palabra, palabra y más palabra, hasta que sea lavada y purificada por la palabra. Y entonces esa palabra va a hacer que crezca su fe.
La siguiente es la sangre. Dijimos que 3 son los que dan testimonio, o sea, evidencia judicial aquí en la tierra. El uno el espíritu, ya lo mencionamos. El otro el agua, ya lo mencionamos. Y el otro la sangre. Cuando hablamos de la sangre tenemos que hablar de la condición humana, que yo creo que sería lógico entenderlo. Ustedes y yo entendemos que Jesús se hizo hombre. Jesús se despojó de todo, de su gloria, para hacerse ser humano, para hacerse hombre. O sea, si lo cortaban, quedaba herido. Si no comía, sufría necesidad por falta de alimento. Condición humana. Pero quiero pedirle que por un momento piense, mi amado hermano, que cuando habla de la sangre, definitivamente tenemos que remitirnos a la sangre de Jesús. Tenemos que remitirnos a ella. El libro de los Hebreos nos enseña que no hubo más sacrificios que sirvieran, ni de machos cabríos, ni de ningún tipo de animal, para poder suplir en el tabernáculo de lo que se necesitaba. Que solamente una vez y para siempre su sangre fue suficiente para limpiar todo pecado. Ahora, cuando yo entiendo el sacrificio de Cristo en la cruz y entiendo lo que con su sangre derramó por nosotros, yo comprendo el poder de la propiciación, de la reconciliación, de la redención, de la justificación, de la liberación, de la expiación, de la remisión, de la sustitución, del traslado, de la adopción, de la regeneración, de la santificación, de la imputación, de la sanidad y de la resurrección. Todo ejecutado una sola vez y para siempre en la cruz a favor de todos los que por Él y por su sangre creen. Entiéndame, cuando usted se para a orar por alguien, cuando alguien anhela que el Señor le dé una respuesta, son 3 los que testifican aquí en la tierra para que ese milagro se dé. Y uno de esos es la sangre. O sea, la sangre está diciendo, a Él se le puede quitar eso porque ya hubo una propiciación, ya hubo una reconciliación, ya hubo una redención. Este ya fue justificado, este ya fue liberado, sobre Él ya hubo expiación, a Él ya le remitieron sus pecados. Él ya fue sustituido. Cristo pagó por él. Él fue trasladado de tinieblas a luz. Él fue adoptado como hijo de Dios. En Él opera la regeneración de Cristo. Él es santificado. Sobre Él es quitada la imputación. Alguien dele gloria. Viene la sanidad y viene la resurrección. Amén. ¿Qué necesitamos entender? Que parados en la posición correcta, entendiendo la operación judicial que hay en ese momento, debemos comprender que si hay 3 que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, ellos se están declarando, testificando, pero a la vez en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre están mostrando la evidencia y están diciendo lo que éste está pidiendo en el nombre de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu están diciendo, nosotros vemos que Él cree y estamos declarando que lo que Él pide lo va a recibir. Inmediatamente en el mismo momento aquí en la tierra, otra vez 3 testifican, el Espíritu, la sangre, el agua y la sangre, y están diciendo, y aquí está la muestra. Esta es la evidencia judicial a favor de la persona. ¿Usted se imagina qué pasaría si usted dejara de escuchar las malas palabras o los malos testimonios o las palabras mal dichas de otras personas en contra suya y se dedicara solamente a escuchar el testimonio de Cristo a favor suyo? Porque unos son los testimonios de los hombres y otros el testimonio de Dios. Versículo 9, por favor, recuérdelo una vez más. Si recibimos la evidencia judicial de los hombres, mayor es la evidencia judicial de Dios. Porque esta es la evidencia judicial con que Dios ha testificado y declarado acerca de su Hijo. ¿Cuántas veces usted ha quedado sembrado en la tierra, en tierra seca, por no recibir de manera correcta la palabra que Dios le dio, pero sí creer la palabra que los hombres le dieron?
las malas palabras, o peor aún, cuando esas malas palabras salieron de usted, cuando fue usted el que dijo: es que estoy mal, las cosas siguen mal, yo sigo enfermo. Es como si el que estuviera siendo juzgado, porque todo de lo que yo diga voy a dar cuenta, ¿cierto? O sea, cuando a una persona la toman presa, le dice: tiene derecho a guardar silencio, y todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Y entonces usted se levanta en la mañana deprimida, aburrida. Ay, lo peor soy yo, qué pobreza tan absoluta, ¿por qué las cosas tan mal? Parece que Dios no me amara. Y esos malos testimonios que usted da, no solamente lo de los otros, empiezan a contar en contra suya. Ojo, en esto que estoy diciendo, incluya por un momento el nivel de su adoración. Hay gente que llega a la iglesia después de la alabanza. No, ¿para qué venimos a adorar? A mí las músicas que la iglesia canta a mí no me gustan. A mí me gustan los coritos viejitos, no lo que cantan ellos. Y no se unió con nosotros a adorar. ¿Sabe usted por qué queremos hacer el segundo congreso de alabanza y adoración profética en el mes de junio? Porque queremos darle testimonio al mundo espiritual, a los aires, a Ibagué, al Tolima, que la gloria es del Cordero. Y que antes que ellos se levanten a levantar tambores y trompetas y gritos a los dioses que celebran y a lo que se celebra a mitad de año, nosotros queremos decirle: en este territorio el único que se merece toda la gloria es el Cordero. Así que en este congreso no vamos a hacer cualquier cosa. En este congreso, que va a ser 5, 6, 7 y 8 de junio, no vamos a levantar cualquier clase de testimonio. Para que me entienda, esos van a ser días de juicio. Ya me puse pesado. Vamos a legislar, porque cuando adoramos nos paramos en un lugar y entendemos que en los cielos está el Padre, el Verbo y el Espíritu que dan testimonio, y en la tierra están el Espíritu, el agua y la sangre como evidencia judicial. Su adoración, cuando usted levanta sus manos, es determinante para la manifestación de su testimonio. Otra evidencia judicial de hombres, eso que la gente llama el buen testimonio del cristiano. ¿Sabe a qué me refiero, cierto? ¿Usted me entiende lo que significa dar buen testimonio frente a otros? Ok, pues su buen o su mal testimonio está siendo una evidencia judicial en el mundo espiritual, o a favor o en contra suyo. Así que yo le invito a que vaya y pague lo que debe. Nadie dice, gloria a Dios que nadie tiene deudas. Y si lo que debe es un perdón, vaya, pida perdón, porque eso es una evidencia judicial. ¿Sabía usted que la oración es una evidencia? Lo que usted ora y como usted ora. ¿Sabía usted que su servicio, si sirve o si no sirve al Señor, es un testimonio delante de Dios? Un testimonio de hombres. ¿Sabía usted que sus ofrendas y que sus diezmos y que sus primicias también son testimonio? No, pastor, es que no me alcanza. Jesús dijo: ¿quién dio más? ¿Esa mujer o el hombre rico? ¿Sabía usted, mi amado hermano, que la honra, que es como un principio, también es un testimonio, o sea, una evidencia? Honra al que honra. Y voy a seguir diciendo el amor, porque de nada nos sirve profetizar si no amamos primero. Hablar en lenguas si no amamos primero. Y puedo aplicar otro, la justicia.
y uno más, la verdad. Y seguiría diciendo cualquier cantidad de testimonios. O sea, evidencias aquí palpables, que es desde la tierra manifestado para que usted reciba lo que Dios le quiere entregar. Y la otra con la que cierro es la evidencia judicial de Dios. Cuando hablo de la evidencia judicial de Dios, es lo que Dios testificó y declaró. Estoy parafraseando el versículo 9, si lo quieren colocar, por favor. Lo que Dios testificó y declaró acerca de su Hijo. En el versículo 10 dice la palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene la evidencia judicial en sí mismo. ¿Cuál? A Cristo. Otra vez, el que cree en el Hijo de Dios tiene la evidencia judicial en sí mismo. ¿Quién es la evidencia judicial en sí mismo? Cristo. Y está dentro de él. Sí, amén. Y ojo, porque a partir de ahí empieza a decir en ese versículo cosas importantes. El que no cree a Dios dice, en otra versión podríamos decirlo así, dice que Dios es mentiroso, porque no cree en la evidencia judicial que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree, dice ahí, el que no cree en lo que Dios dice, está diciendo que Dios es mentiroso. Eso dice en otra versión. El que no cree en Jesús, en lo que Dios dice de Jesús, está diciendo que Dios es mentiroso, porque ese no ha creído el testimonio, o sea, la evidencia judicial que Dios dio acerca de su Hijo. Mire lo que dice el 11: y esta es la evidencia judicial, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y cierra con el 12, con el que comenzamos: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mire, mi amado hermano, entiéndame algo. Espero que comprenda lo que le voy a decir. El acusador está mañana, tarde y noche acusando a los hijos de Dios. El diablo, como adversario, está buscando a quien devorar y está acusando constantemente a los hijos de Dios. Escuche esto: Satanás, o el acusador, se levanta para acusar, y dice el libro de Apocalipsis que de día y de noche acusaba a los hijos del Señor. Escúcheme lo que le estoy diciendo, pero también enseña que en Hebreos capítulo 2 que Jesús derrotó al enemigo y quitó todo temor que las personas tenían en la opresión que el diablo ponía sobre las personas. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Le voy a invitar en esta noche que hagamos algo. Esto es por la fe. Cierre por un momento sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Desconéctese del que está al lado. Ya casi terminamos. Con sus ojos cerrados, ponga su mano en su corazón, sus dos manitos en su corazón. Y le voy a pedir que se presente delante del Señor en esta noche. Hágalo tal cual como lo entendió, comprendiendo que hay tres en el cielo que están dando testimonio: Jesús, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y ellos van a empezar a declarar de lo que hay dentro de su corazón. Ojo, repito, ellos van a empezar a declarar de lo que hay dentro de su corazón en estos momentos. Aquí en la tierra hay tres que tienen evidencia judicial, ni siquiera es circunstancial, es clara y es contundente. Y estos tres que son el Espíritu Santo, el agua y la sangre. El Espíritu de Dios que mora dentro de usted
El agua, que es la palabra que usted ha recibido por años, que es la que le asegura y le da certeza de lo que Dios ha hecho en su vida y va a hacer en su vida, la cual usted tiene que tomar como propia. Y la sangre, que es suficiente para perdonarle, le trae propiciación, redención, justificación, todo lo que usted recibió. Ahora preséntese en esta noche, pero preséntese entendiendo su condición. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y preséntese reconociendo que usted ha pecado y que usted ha fallado delante del Señor. Vamos, sin temor, hágalo. Dígale al Señor: Señor, reconozco que me he equivocado, reconozco que he pecado, reconozco que he mentido, reconozco que he hecho de manera incorrecta. Reconozco, Señor, esta es mi condición, yo lo acepto, Señor. Lo acepto y te pido perdón en el nombre de Jesús. Señor, yo acepto, Señor, mi condición. Acepto lo que viví, lo que hice, Señor. Lo acepto y lo reconozco, Señor. Hable con Él, hable con Él. Usted no se puede presentar justo porque no somos justos. Hable con Él. Ahora quiero pedirle que haga algo por la fe en esta noche, porque milagros, porque señales, porque maravillas, porque cosas poderosas van a suceder de aquí en adelante para aquel que por la fe crea lo que el Señor va a hacer en su vida. El que cree en el testimonio que Dios da de su Hijo, en el que cree en la evidencia judicial que Dios está dando de su Hijo, ese recibirá cosas mayores, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si usted ha reconocido que Jesús es Dios y que mora en su corazón, pero también ha reconocido su condición como yo la mía, pero usted tiene una necesidad, anhela una respuesta, un milagro, quiero pedirle que haga algo. Solo por un momento, ahí donde está, póngase de rodillas delante del Señor. Ahí donde está. Solo por un momento. Y dígale al Señor: Señor, estoy aquí delante de ti y necesito tu ayuda. Necesito que intervengas. Necesito que me ayudes. Necesito que me guíes. Si es una sanidad, dígale: Señor, necesito sanidad. Si es una liberación, dígale: Señor, necesito liberación. Si es una restauración familiar o de los hijos, dígale: necesito que intervengas en mis hijos. Porque lo que en estos momentos, en esta noche está pasando, es que el Señor está viéndole y está testificando. El Padre, el Verbo y el Espíritu están testificando desde el cielo, declarando desde el cielo a favor suyo. Y aquí en la tierra, el Espíritu y la sangre y el agua están manifestando una señal judicial a favor de su casa. Dígale al Padre: Padre, anhelo tu respuesta. Ahora mismo, Señor, manifiéstate, Señor. Ahora mismo, Señor, respóndeme. Vamos, dígale: ahora mismo trae una respuesta a favor de mi casa. Trae una respuesta a favor de mi familia. Vamos, dígale: ahora mismo clamo para que tú vengas sobre mí y te manifiestes con poder. Ahora mismo pido en el nombre de Jesús que, estando tú, mi Dios, en el cielo, Padre, Verbo, Espíritu, que el agua y que la sangre y el Espíritu testifiquen también a favor de mí y me ayuden. Padre, y hoy declaramos en el nombre de Jesús
declaramos en el nombre de Jesús que tú traes una respuesta. Vamos, dígale: Señor, yo creo que tú estás dando una respuesta. Porque aunque el enemigo se haya levantado para ir en contra de nosotros, de mi casa y de mi familia, Señor, yo recibo lo que tú me das y confieso lo que tú haces sobre mí. Tienes que creerle al Señor, tienes que creerle al Espíritu Santo, tienes que creerle lo que Dios está diciendo y haciendo. Tienes que creer lo que el Padre está estableciendo. Profetas, impongan sus manos y tal cual la palabra se soltó, establecemos esta palabra sobre cada uno de los hijos en este lugar. Los testimonios que se están soltando están declarando sanidad y vida. El testimonio que se está soltando a favor tuyo y de tu casa están declarando libertad y bendición. El testimonio que se está soltando en esta hora está declarando abundancia, libertad y sanidad. Toda opresión que había sobre ti es quitada. Vamos, recibe toda opresión que había sobre ti es quitada. Amados líderes, vamos a orar por la iglesia en el nombre de Jesús. Toda opresión que había sobre tu vida, sobre tu casa, es quitada en el nombre de Jesús. Y declaramos tu palabra, Señor. No es una orden que estamos dando, nos estamos uniendo a lo que tú estás declarando desde el cielo, a lo que tú estás diciendo, al testimonio que tú estás diciendo desde el cielo. Nos unimos, Señor, porque lo que decimos, Señor, que lo que testificamos es lo que tú testificas, Señor. Testificamos lo que el cielo testifica, Señor, y manifestamos lo que el cielo manifiesta, Señor, lo que el Padre manifiesta en el nombre de Jesús. Vamos, digan: Señor, yo recibo en esta noche. Yo recibo en esta noche. Muchos de los que están aquí van a poder ver al Padre, al Espíritu, al Verbo desde el cielo soltar una palabra de vida, una palabra de libertad, establecer un nuevo comienzo. Muchos van a recibir un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Muchos van a ver la evidencia judicial en el nombre de Jesús. Muchos van a recibir lo que el Padre está soltando. Padre, creemos, Señor, que el poder de tu gloria está en este lugar, Señor. Que el poder de tu gloria está en este lugar. Vamos, digan: Señor, yo lo recibo. Vamos, este es el momento para que tú creas que el Señor está estableciendo esto nuevo sobre tu vida. Este es el momento para que tú creas lo que el Señor está haciendo sobre tu casa. Este es el momento, porque ahora hay un testimonio real. Porque tú estás entendiendo espiritualmente que el Espíritu viene sobre ti y la sangre de Cristo te está lavando. La sangre de Cristo te está lavando. El agua que es la palabra te está lavando. El agua que es la palabra te está lavando. La sangre y el agua están dando evidencia total de lo que tú necesitas. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. El Espíritu Santo trae sanidad ahora. Trae sanidad ahora. Recibe. Hoy es día, es una noche de sanidad. Es una noche de sanidad. Recibe sanidad. Todo lo que hubiere en contra tuya, todo testimonio, toda evidencia circunstancial de hombres, ahora es quitada, porque mayor es la evidencia de Dios sobre tu vida. Toda evidencia judicial de hombres es quitada en el nombre de Jesús, porque mayor es la evidencia de Dios sobre ti. Mayor es la evidencia de Dios sobre tu vida. Mayor es la evidencia de Dios sobre tu corazón. Vamos, recíbelo. Mayor es la evidencia, mayor es la evidencia, mayor es la evidencia de Cristo. Mayor es la evidencia del Espíritu Santo. Mayor es la evidencia del Señor en esta noche. En esta noche declaramos una evidencia mayor del reino de los cielos sobre ti. Una evidencia mayor del reino de los cielos sobre tu familia. Todos los que estamos aquí están recibiendo. No hay uno que no esté recibiendo. No hay uno sobre el cual el Espíritu no está dando testimonio, no está declarando. Dios está diciendo: eres puro, eres santo, eres redimido, eres perdonado, eres liberado, eres acepto. Todos en este lugar reciben. Todos en este lugar, todos están recibiendo. Eres perdonado, eres libre, recibe, eres trasladado. Hubo alguien que pagó por ti y ese es Jesús. Él pagó por ti. Recibe libertad. Él pagó por ti y puso su sangre para darte vida. Y toda enfermedad es echada fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional es echada fuera ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Viernes sobrenatural manifiesta la gloria de Dios sobre tu vida.
sobre tu salud, sobre tus finanzas. Ahora, en el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Llegaste al lugar correcto, al tiempo correcto, en el momento correcto, para que te levantes y para que creas la obra de Dios sobre ti. Y vas a escuchar el testimonio, vas a escuchar el testimonio desde el cielo. Vas a escuchar el testimonio del Padre, del Verbo y del Espíritu. Y vas a recibir en tus manos la evidencia de lo que Dios está haciendo. Recíbelo ahora. Rollos se están soltando a favor de tu casa. Rollos se están soltando a favor de tu familia. En el nombre de Jesús declaramos libertad. En el nombre de Jesús, el poder del Espíritu sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Y la gloria de Dios viene a visitarte y se queda contigo y trae sanidad sobre ti. El Señor te está devolviendo una vez más la oportunidad para volver a comenzar. El Señor te está diciendo: este es el momento para que vuelvas a comenzar, porque yo he borrado todo tu pasado, yo he borrado todos tus pecados, yo he borrado toda la maldad que había en ti. No me acuerdo de ella, ya ni siquiera tengo memoria de eso, porque hay alguien que está dando testimonio en el cielo por ti en este momento, y es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. El Verbo está dando testimonio de ti, pero también hay alguien que está dando testimonio aquí en la tierra, y es el mismo Espíritu de Dios que está en ti, que se está moviendo dentro de ti, que es el agua, que es la palabra que te lava y te purifica, y que es la sangre que te limpia, que te redime, que te santifica, que te liberta. Recíbelo en esta noche, recíbelo en esta noche, y la gloria del Señor venga sobre tu vida. Dígale al Señor: Señor, yo hoy tomo esto que tú me estás entregando, esta impartición tan fuerte viene sobre mí, va a cambiar mi vida a partir de ahora. Esta impartición tan fuerte viene sobre mi casa, va a cambiar mi casa a partir de ahora. En el nombre de Jesús, Señor, quiero darte gracias. Apnea de sueño es quitada. Problemas neuronales son quitados. Problemas en la próstata son quitados en el nombre de Jesús. Problemas en las varices son quitadas en el nombre de Jesús. Ovarios enfermos son sanados. Quistes son quitados en el nombre de Jesús. Problemas de columna son quitados y sanados en el nombre de Jesús. Enfermedades lumbares son quitados y sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos libertad. En el nombre de Jesús. Antes de terminar, ahí donde está inquietud, deje que el Espíritu Santo selle esto en su corazón. Espíritu Santo, que no se pierda lo que tú me entregaste por falta de fe. Hoy lo sello en mi corazón, lo recibo en mi espíritu. Para todos en este lugar, líderes, servidores, intercesores, profetas, escuela infantil, danza, alabanza, todos hoy fuimos presentados en ámbitos espirituales, y el Padre, el Verbo y el Espíritu vio lo que aquí hacemos. Y aquí, como testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre hablan de lo que nosotros estamos viviendo y haciendo, y testifican junto con nosotros: Jesucristo es el Señor de esta casa, y a cosas mayores nos ha llamado el Señor a nosotros como hijos de Dios. Señor, sea esta palabra sellada en nuestro espíritu, y agradecemos lo que tú nos estás entregando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Testifique